Today we will not have the simultaneous translation using the app because Todd is going to be preaching in English. So you can just take out your earbud and listen directly. Todd, ok, aquí sí voy a necesitar ayuda. ¿Dónde andas, Sam? Puedes pasar un momento. Your microphone. No es para la... Todd es pastor en la iglesia Bethel en Houston. Todd is the senior pastor of Bethel Church in Houston. Bethel es una iglesia que a mí primero y después junto con mi familia nos han apoyado como misioneros por más de 40 años. Bethel is a church that has helped me first and then with my family for the last 4 years. Cuando vamos a visitarlos nos tratan a todo dar. And whenever we go there, they treat us like great. Y me dio mucho gusto cuando Todd me dijo, me gustaría visitarte y ver lo que está pasando en Puebla. And I was very glad when Todd told me that he was coming to visit us in Puebla. Entonces, ¿ya comimos tacos en el Zócalo de Puebla? We already had some tacos in the downtown. Ayer vimos la pirámide, pero no la subimos. Yesterday we went to the pyramids, but we didn't go all the way up. Pues estamos comentando que lo que más gusto nos da es el domingo en la mañana estar con los hijos de Dios. But the thing that we enjoy the most is the Sunday morning when we're together as children of God. Entonces Todd nos va a traer el mensaje esta mañana, continuando con nuestra serie de Génesis. So Todd is going to bring us today the message, continuing on the book of Genesis. Entonces le dejo el tiempo a Todd. So he's going to be preaching today. And we like drinking lots of coffee, huh? También hemos tomado mucho café. Yeah. Good morning, El Puente church family. Buenos días, familia del Puente. I bring special greetings from Bethel Church of Houston along with a love offering for you. Les traigo no solamente un saludo de parte de la iglesia Bethel en Houston, sino hemos también recogido una ofrenda que les vamos a estar entregando. Luego les cuento. Hey, yeah, send pictures. Yeah. Sí, le vamos a mandar fotos. Yeah, we believe that our gospel partnership is good for Houston, is good for Puebla, and most of all is for the glory of God. Esta asociación, esta relación que tenemos en base al Evangelio, creemos que es bueno para nosotros en Houston y es bueno para ustedes en Puebla y para el pueblo de Dios. Yeah, and I think that this moment right now is a miracle. It's a what? A miracle. Y yo creo que este momento, precisamente ahorita, esto es un milagro. Think about every place you've been in your life, all the experiences you've had, all the people you've met. Think about those things for my life. And the fact that we are here right now together in this place is a miracle. Piénsalo de la siguiente manera. Trata de pensar en todas las experiencias que has tenido en tu vida, los lugares donde has estado, las personas que has conocido. Tú has tenido todo eso. Piensa que yo también lo he tenido. Y todo eso que se ha dado, en este momento estamos reunidos aquí. Y eso es un milagro. So God is still doing miracles, amen? Y es Dios el que continúa haciendo milagros, ¿verdad? Yeah. I understand you've been studying the book of Genesis and we're going to keep right on going. Sé que han estado estudiando el libro de Génesis y vamos a continuar con eso. And the point to my message this morning is this, is that God is working out his perfect will through our imperfect ways. Y el punto principal que quiero darles es que Dios está obrando en nosotros su perfecta voluntad a través de nuestras maneras imperfectas. He is directing the steps of his dysfunctional family, and that's us. Él está dirigiendo los pasos que está tomando su familia disfuncional, que somos nosotros. I read this week, God hits the bullseye with broken arrows. Esta semana leí esta frase que me encantó. Dice, Dios siempre le da al centro del blanco con flechas que están rotas. We are broken arrows. Nosotros somos esas flechas rotas. But by God's grace, we will not always be. Pero por la gracia de Dios no vamos a ser así para siempre. Yeah. So I'm going to have Carlos read the scripture in Spanish. Yes, all 40 verses, but not all at one time. Que vamos a leer 40 versículos del capítulo 27 de Génesis, no todos al mismo tiempo, y los vamos a ir leyendo en español. Because I believe that when we read the scriptures together, there is something powerful that happens.
Yo creo que cuando nosotros, los hijos de Dios, leemos las escrituras juntos, pasa algo muy poderoso. So if you have your Bibles, print or pixel, we are in Genesis 27. Así es que si tienen su Biblia, ya sea versión impresa o la tienen electrónica, vamos a estar en el capítulo 27 de Génesis. And there will be 4 scenes in one story. Vamos a ver 4 escenas dentro de una historia. Scene number 1 is verses 1 through 4. La primera escena es en los versículos del 1 al 4. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. So Isaac was 137 years old, and unfortunately, he was not maturing like Moses. En este momento, Isaac ya tiene 137 años, pero tristemente no tenía la madurez. He wasn't maturing physically like Moses did. Ok, Yeah. pero su cuerpo no estaba madurando físicamente como por ejemplo el cuerpo de Moisés. Yeah, and in Deuteronomy 34, it says that before Moses died, his eyesight was very good. En Deuteronomio dice que antes de que Moisés muriera, él tenía una vista de halcón. So how we mature physically matters, but how we mature emotionally and spiritually matters more. Entonces, sí es importante cómo nosotros maduramos físicamente, pero es mucho más importante cómo maduramos espiritualmente. Now Esau was 77 years old. Isaac tenía 77 años. When I think about this story, I think about Jacob and Esau being young men or even teenagers battling for their father's blessing, but they were 77 years old. Por lo general, cada vez que yo leía esta historia, yo me imaginaba que Jacob y Esaú eran jovencitos, adolescentes, que estaban peleándose por la herencia de su padre, pero ya eran hombres mayores de más de 70 años. And Esau's family was a handful. It says that they caused Isaac and Rebekah great grief. Y la familia de Esaú, Esau had like 2 wives. Yeah, that's right. Esaú tenía 2 esposas y la Biblia describe que eran un dolor de cabeza para, siempre se me olvida, la esposa de Isaac, ¿es Rebeca o es Raquel? Rebeca, gracias. Eran un dolor de cabeza para Rebeca e Isaac. So maybe the moral of the story is one wife only. Sí, una moraleja de la historia es una sola esposa. Yeah, I don't know. Yeah. And Esau thought, Isaac thought he was days away from dying, but he was not on hospice. He had another 43 years to live. Isaac ya se sentía que pronto iba a morir, pero no es que estaba ya terminalmente enfermo. Todavía vivió unos 40 años más. And he told his son Esau to go have some fun hunting out in the forest. Y entonces le dice a su hijo Esaú: quiero que vayas al bosque a cazar. I come from Texas, and when it's hunting season, many of the men are not in church. Y yo vivo en Texas y cuando ahí tenemos la temporada de caza, muchos hombres de la iglesia no se van a aparecer el domingo. So Esau was to gather some game, take the gaminess out of it by being a gourmet chef and cooking a meal for his father. Y entonces la instrucción a Esaú, lo que le pidió Isaac, es que fuera a cazar algún animal y que lo cocinara, era muy bueno cocinando también, y que se lo trajera a su padre. We're going to read in the story that Isaac lived too much of his life through his stomach. Vamos a ver en esta historia y en otras que Isaac vivió mucha de su vida en base a su estómago. Some of us maybe live too much of our life through our stomach as well. Y sin decir nombres, algunos de nosotros quizá estemos viviendo nuestra vida en gran parte en base a nuestro estómago. And the big deal about this big meal was that Isaac wanted to bless his son Esau. Y lo que era muy importante acerca de esta comida es que Isaac quería bendecir a su hijo Esaú. Esau was the oldest, but God had already told Rebekah that the younger Jacob would rule over the older Esau. Técnicamente Esaú era el más grande, es el que nació primero,
Pero Dios ya le había dicho a Rebeca que Isaac iba a ser el que iba a ser el favorecido. But it was their tradition to bless the oldest. Pero la tradición en la que ellos vivían era bendecir al primogénito, al más grande. You see, friends, we should never trust our traditions over God's truth. Y debemos tener mucho cuidado de no darle más autoridad a nuestras tradiciones que a la verdad de Dios, That's prideful. porque eso es orgullo. And pride is a sin that we should not be soaking in. Y el orgullo es un pecado del que debemos tener mucho cuidado. So I want to ask you a few questions, and I want to not tell you what to think, but I want to trust you to think. That's right. Yeah. Les voy a hacer algunas preguntas y no necesitan contestármelas, pero quiero que las piensen. Quiero confiar en que ustedes realmente van a considerar estas cosas. Is there pride in our personal character or even in our church community that we need to be praying about? Una sería, ¿hay un elemento de orgullo en nuestra vida en particular o en la vida de nuestra iglesia con la que debemos tener cuidado y que tenemos que estar orando al respecto? Yeah, pride does not go before the blessing, pride goes before the fall. La Biblia no nos dice que el orgullo va delante de la bendición, el orgullo va delante de la caída. Scene 2, verses 5 through 17. Escena 2, versículos 5 al 17. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toca y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. So Rebecca was being nosy, and she was suspicious, so she spied on her husband and her son. Entonces, Rebeca estaba haciendo metiche y estaba espiando lo que su esposo estaba haciendo con su otro hijo. I read this week that the love that they had at the beginning of their marriage was growing old. Leí un comentario esta semana donde decía que el amor que se habían tenido al principio de su matrimonio se estaba desgastando con el tiempo. And that's a sad situation. Y eso es algo muy triste. I believe, Dawn and I have been married, my wife Dawn and I have been married 38 years. I believe that marriage can get better and better and better. Amen. Mi esposa Don y yo hemos estado casados por 38 años, pero yo tengo la certeza de que el matrimonio, como el de Rosy y Chema, puede ser cada vez mejor y mejor y mejor. Of course, now you ruined it for me. I got to get my wife a ring, okay? Y lo malo es que ahora mi esposa va a saber que le diste un anillo a Rosy y yo voy a tener que hacer lo mismo. When I got married, I did not marry my best friend, but 38 years later, my wife Dawn is my best friend. El día que yo me casé, yo no podía haber dicho que me había casado con mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero 38 años después les puedo decir que estoy casado con mi mejor amiga. We don't necessarily need to marry our best friends, but we need to marry somebody that by God's grace we could see being our best friend. Entonces no es necesariamente que tú te vas a casar con tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero sí tener la idea de que te vas a casar para llegar a ser el mejor amigo, la mejor amiga de tu cónyuge. Okay. Rebecca told her favorite son Jacob what Isaac had told his favorite son Esau. Entonces Rebeca le dijo a su hijo favorito, que era Jacob, lo que su esposo Isaac le había dicho al hijo favorito de él, que era Esaú.
And when we play favorites, we play the fool, and Isaac and Rebekah were acting like fools. Y cuando nosotros tenemos favoritos, vamos a actuar como tontos. Y aquí Isaac y Rebeca se estaban portando como tontos. Rebekah put a plan together to beat Isaac and Esau to the punch. Y Rebeca fue la que hizo este plan para el encuentro, para el antagonismo que iba a haber entre Esaú e Isaac. But Jacob thought of a problem because he and his brother were not identical. He was smooth, his brother was hairy. Pero Jacob presentó un problema porque él y su hermano no eran gemelos idénticos. Él era lampiño y su hermano era velludo. But Rebekah assured him that everything was going to be okay. Pero Rebeca le dice, tú haz lo que yo te digo, va a estar bien. And then she did something that nobody else in our story did. She owned her offense before God. Pero entonces ella hizo algo que nadie más en esta historia lo va a hacer. Ella aceptó la responsabilidad ante Dios de lo que estaba haciendo. Think about that in this story. Lots of people doing lots of things that are not good, and yet only one person owned what they were doing. Piensa en lo que estamos viendo en la historia. Tenemos varias personas que están haciendo cosas incorrectas, pero solamente Rebeca asume la responsabilidad por lo que está haciendo. Doesn't make it any better, but she was cursed. She never saw her son Jacob again after this. No estoy diciendo que ella haya hecho lo correcto, sino que aceptó la responsabilidad y efectivamente después de esto ella jamás va a volver a su hijo Jacob. So Jacob went to look for wild game, and Rebekah went to look for wild game hunter clothing. Entonces Jacob fue a buscar los animales que supieran a caza y Rebeca fue a buscar la ropa y la manera de hacer que su hijo se viera como el cazador. Before there was lying, there was looting. Okay. Yeah. Antes de ver este robo, hubo también es también robo. Stole. Sí, o sea, antes de ver el asalto, hubo un robo. Yeah. And then it was time for Jacob to deliver the deception, a stew that would stir his father's heart. Y se dio en base a un engaño donde Jacob va a presentar este guiso a su padre disfrazado. When our heads and our hearts are not healthy, we will take matters into our own hands. Cuando nuestra mente y nuestro corazón no está sano, vamos a tratar de resolver las cosas por nosotros mismos. Obedience will go out the window. Y la obediencia se va a echar hacia afuera por la ventana. And did you notice in this story, nobody goes to God. Y noten que en esta historia hasta ahora nadie ha ido delante de Dios. Hey, when we're facing a big decision, it's good to seek wise counsel, to talk to our pastor or our parents or our friends. Cuando tenemos una decisión importante, es bueno que busquemos consejo. Vamos con el pastor o con nuestros padres, con nuestros amigos. But sometimes we can be so preoccupied with our horizontal relationships that we forget our vertical relationship. Pero a veces nos ocupamos tanto o nos enfrascamos tanto en nuestras relaciones horizontales que nos olvidamos de nuestra relación vertical con Dios. It is most important that we stay in communication with God as we are making decisions about our life and about others' lives. Y lo más importante que podemos hacer cuando estamos tomando decisiones sobre nuestra vida y sobre otros alrededor nuestro es permanecer conectados a Dios. So here's my next question. Así que mi siguiente pregunta es esta. How are the rhythms of our life in relation to our relationship with God? ¿Cómo se están dando los ritmos de nuestra vida en relación a nuestra relación con Dios? Are we being intimate with God every day and all of the time? ¿Estamos buscando intimidad con Dios todo el tiempo, cada día? Is he the first one we want to share things with, not the last? ¿Es Él la primera persona con la que queremos compartir lo que estamos viviendo o es el último al que le contamos? If God actually wanted to speak to us, which I believe he does, would we even be listening? Si Dios quisiera hablar con nosotros, que es algo que yo creo que Él hace frecuentemente, ¿estaríamos nosotros escuchando? Yeah. The disciplines of our life spiritually are so very important. Las disciplinas espirituales en nuestra vida son muy importantes para nuestra alma. Okay. Scene 3.
Escena 3, verses 18 through 29. versículos 18 al 29. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Jacob faced his elderly father, Jacob llega con su padre ya anciano and he said to him what he couldn't see. Said to him what he couldn't see. y le dijo lo que no podía ver, He was a fake que él era un engaño with food. a través de la comida. Yeah, and when he was asked about how quickly he was able to gather the game, Y el papá Isaac le pregunta, ¿cómo es que encontraste algo que cazar tan rápido? he gave the glory to God. Y digamos que le da la gloria a Dios. Yeah, but he continued to misrepresent and manipulate the way things were going. Pero todo esto es parte de un engaño. Now, initially Isaac was disturbed and he doubted. Al principio, Isaac sí siente que algo no está bien y está dudando. Jacob smelled like Esau, but he didn't sound like Esau. Porque Jacob olía a Esaú, pero no se escuchaba como Esaú. That's because he wasn't Esau. Y es porque no era Esaú. There is a country music singer in the United States. His name is Morgan Wallen. Hay un cantante de música country en Estados Unidos que se llama, Morgan Wallen. es Yeah. famoso, Morgan alguien. Yeah. And he has a song that's titled Lies, Lies, Lies. Y el título de una de sus canciones es Mentiras, mentiras, mentiras. When we start telling lies, we have to keep telling lies. Porque cuando nosotros decimos una mentira, tenemos que continuar mintiendo. Isaac, with a full belly, though, began to bless Jacob. Isaac, una vez que su estómago estaba lleno, comienza a bendecir a Jacob, He thought he was Esau. porque pensaba que era Esaú. If only Jacob could have just been Jacob. Si Jacob hubiera sido Jacob, See, we have a massive identity crisis in the culture and in the church. tenemos crisis de identidad en la cultura y en la iglesia. We don't know who we are. Ya no sabemos quién somos. If only Jacob would have been okay with just being Jacob and not having to pretend to be Esau. Si Jacob hubiera estado conforme con ser Jacob y no tener que pretender que era Esaú. Our daughter Hannah went away to college, Cuando nuestra hija Hannah se fue a la universidad, and while she was away, she called us and said she was in trouble. en cierta ocasión ella nos llamó desde la universidad, nos dijo, estoy en problemas. She had developed an eating disorder. She was starving her body. Porque ella había desarrollado un desorden alimenticio. Ella dejó de comer y su cuerpo se estaba muriendo de hambre. She had forgotten who she was, and so she believed the lies about herself. Porque ella había olvidado quién era y creía las mentiras de cuál era su identidad. That she was how she looked. Porque era como ella se veía.
She was a singer, so she was how she sounded. How she sounded. Okay. Yeah, she was a singer. Ella le gusta mucho cantar y ella entonces creía que era lo que ella escuchaba. She was a student. She was as successful as she was going to be in college. Ella era una gran estudiante, pero pensaba todo mi éxito va a ser como estudiante. So, in order to meet all of those expectations, she began to force herself not to eat. Ella sentía tantas expectativas sobre sí que la solución que se le ocurrió fue dejar de alimentarse. Her brain believed that she didn't deserve, right, to Por- be who she was. Porque su mente pensaba que ella no merecía ser lo que era bueno en ella. And when she was doing okay in the eating disorder, when she was eating well, Y durante esos momentos en que ella comía adecuadamente, she still wasn't satisfied with who she was. ella continuaba no estando satisfecha con quien era. Ya. And she began to cut herself. Y entonces empezó a cortarse, a hacerse heridas con navajas. Because according to her, she didn't deserve to be doing well. Porque su pensamiento era, no puedo yo ser esta buena persona que piensan que soy. My friends, it took her 5 years, inpatient treatment, outpatient treatment, counseling, Le llevó a ella 5 años en tratamiento, en clínicas, con consejeros, con médicos, 5 años para recuperarse. and most of all, the studying of God's Word in community. Y mucho de lo que le ayudó a ella fue el estudiar la palabra de Dios como parte de una comunidad, To believe again that who she was exactly who God wanted her to be. para llegar al punto de creer que quien era ella era quien Dios quería que ella fuera. And today, she is a wife, she is a mother, and she's a worship leader. Y el día de hoy, ella es una esposa, es mamá y ella es una líder de alabanza. If only Jacob could have been okay with just being Jacob. Si Jacob hubiera estado contento con ser Jacobo, Back to the blessing. regresando a la bendición, Blessing number 1 was about provision. la primera bendición que recibe Jacob de su padre es provisión. May God make you wonderfully wealthy. Que Dios te haga una persona con mucha abundancia. Blessing number 2 was about position. La segunda bendición tiene que ver con su posición. May God be pleased to give you power. Que Dios te dé poder. Blessing number 3 was about protection. La bendición número 3 tiene que ver con la May protección. God be your ally against your enemies. Que Dios sea tu aliado en las dificultades. And all of those blessings were prophetic because Isaac gave the promises that he had been given. Y todas estas bendiciones cumplen profecía porque Jacob está recibiendo las bendiciones que se le habían prometido. In Hebrews 11, it says that Isaac just passed on to his son the blessings that he had been given. En Hebreos 11 nos dice que las bendiciones que recibe Jacob son las bendiciones que su padre Isaac había recibido. Friends, all blessings are God's blessings. Debemos reconocer que toda bendición es bendición de Dios. He is the original owner, Él es el dueño de todas las cosas originalmente. the giver of everything that's good, Él es el que te da todo lo que es bueno. the source of all that is satisfying, Él es la fuente de todo lo que satisface. and we are a bridge. Y nosotros somos un puente. You are the bridge, right? La puente to God's blessing. Y ustedes son el puente para llegar a la bendición de Dios. Be la puente to God's blessing Sean un puente para llevar a las personas a la bendición de Dios. in your family, En su familia, in your community, en su comunidad, in your place of work, en el lugar donde trabajas, in your school, en tu escuela and of course at your church. y en tu iglesia, por supuesto. We cannot give what we do not have, and we have been given everything. No podemos dar lo que no tenemos, pero se nos ha dado todo. I read this week. Esta semana leía, This is a humbling reminder. este es un recordatorio para mantenernos humildes. God doesn't need perfect people to accomplish his plan.
Dios no necesita personas perfectas para cumplir sus propósitos. In fact, he delights in using flawed individuals De hecho, Él se goza en tomar a personas con defectos to demonstrate his power and his grace. para demostrar su poder y su gracia. God will use you and God will use me for the good of those around us and for his glory. Dios te va a usar a ti, me va a usar a mí para el bien de aquellos que están alrededor nuestro. So, another question. Otra pregunta. Is God's blessing to us La bendición que Dios nos da a nosotros going through us? está fluyendo a través de nosotros. All the blessings of God to us Todas las bendiciones de Dios hacia nosotros are meant to go through us. tienen el propósito de pasar a través de nosotros a otros. I encourage you to spend some time thinking about that. Y te animo a que pases tiempo reflexionando sobre esto. Okay. Scene 4, Escena 4, verses 30 through 40. versículos 30 al 40. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de la cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. As Jacob was going with the blessing, Esau was coming. Cuando Jacob se retira, habiendo sido bendecido, Esaú llega, But the dirty deed had already been done. pero la maldad ya había sido hecha. And Isaac was visibly upset. It says that it was visceral. Isaac se molestó mucho por esto, nos dice que se notaba, He was shaking. que aún temblaba. Esau got emotional on hearing that the blessing had evaporated. Y Esaú se pone muy emocional cuando se da cuenta que la bendición se ha evaporado. Honestly, my first thought that it was kind of pathetic that this 70-something-year-old man was crying over the blessing of his 100-and-something-year-old father. Okay, say that again. It seemed pathetic to me that, Ujú. that Esau was crying over not getting the blessing from his dad. Y al principio leo esto y me parece muy patético de que este hombre esté llorando porque su padre no lo puede bendecir. I mean, he's in his 70s, his dad's in his 100s. Tiene 70 años, Esaú, su papá tiene 100 y tantos. And then I thought about my own father who's still alive and he's 84 years old. Y después pensé en mi papá, que todavía está vivo y tiene 84 años. And I want my father to be pleased with me. Y yo quiero que mi papá esté complacido conmigo. I still want the blessing. Yo sigo deseando esa bendición. And I know that some of us maybe don't have a great relationship with our physical mothers or physical fathers. Y yo sé que quizá algunos de nosotros no tengamos una excelente relación con nuestro padre o nuestra madre físico. In fact, Carlos and I were talking about that. Carlos y yo estábamos hablando acerca de esto.
And I just want you to know that there is a perfect heavenly Father that is excited about his opportunity to bless you. Pero quiero que sepas que tienes un Padre Celestial que está muy entusiasmado de bendecirte espiritualmente, That you are his beloved daughters and his beloved sons. que tú eres su hija amada, su hijo amado. I don't think we ever grow out of that. Creo que nunca vamos a dejar de anhelar eso. Yeah. So Esau tried to rewrite history. Esaú entonces trata de reescribir la historia Yeah, he played the blame game, y empieza a culpar a alguien más. but the blame game is never of benefit. Pero culpar a alguien más nunca lleva a un beneficio. In fact, it says in Genesis 25:34 Dice en Génesis 25:34 that Esau despised his birthright. que Esaú despreció la primogenitura. He had already sold his inheritance to Jacob because he was hungry. Él vendió su primogenitura a Jacob porque tenía hambre. It's interesting. The father lived some of his life through his stomach, and the son lived some of his life through his stomach. Sí, el papá vivía su vida a través de su estómago y el hijo entonces vive su vida a través de su estómago. What Esau couldn't see is that he was part of the problem. Lo que Esaú no veía acá es que él era parte del problema. Most of the time, when we have problems in our life, we're part of the problem. Y la gran mayoría de las veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, nosotros somos gran parte de ese problema. And when we recognize that, that's, I think, the first step to a solution. Y cuando nosotros reconocemos eso, ese es el primer paso hacia la solución. But Esau couldn't see that, Pero Esaú no veía eso. right? So Isaac's response was, what is done is done. Y la respuesta de Isaac es sencillamente, pues lo hecho está. I think in that moment that Isaac realized that what God wanted had happened. Y creo que en ese momento quizá Isaac se dio cuenta de que lo que estaba pasando era lo que Dios había dicho desde el principio. And Esau, he cried, Daddy, say something to me. Pero Esaú llora y pide, papá, di algo a mí. He was willing to take his father's table scraps. Give me anything. Do you have another blessing? I'll take anything that you have. Y estaba dispuesto aún a recibir las obras. Dice, dame algo, lo que te quede, dámelo. And Isaac did say something. Y entonces Isaac dice algo. Yeah, he blessed both Jacob and Esau. Le da su bendición a Jacob, pero también le da una bendición a Esaú. He talked with both of them in regards to their future. Con ambos habla acerca de su futuro. But what came out to Esau sounded more like a curse. Pero lo que le dice a Esaú suena más como una maldición. Almost entirely the opposite of what he offered to Jacob, Casi es completamente lo opuesto de lo que le dijo a Jacob. but not without some blessing. Pero hay bendición acá, God did take care of Esau, porque Dios cuidó de Esaú, which brings us back to where we began. lo cual nos lleva de regreso al punto en que comenzamos, That God is working out his perfect will through our imperfect ways. que Dios está obrando su voluntad perfecta en nuestras maneras imperfectas. I read this week, Leí esta semana, every page of scripture points to Jesus. cada página de la Escritura nos señala hacia Jesús. Just as God used Jacob's deception to fulfill his plan, Así como Dios usó el engaño de Jacob para cumplir su plan, he used the betrayal and deceit surrounding Christ's crucifixion Él usó todo el engaño, la mentira, el abuso alrededor de la crucifixión de Jesús to accomplish his salvation. para lograr la salvación. Our mess does not slow down our Maker. El mugrero que nosotros hagamos no va a echar a perder su propósito. And our prayer for all of us is that we would have a relationship with God through his son, Jesus Christ. Y la oración que todos debemos tener continua es tener esa relación con Dios a través de Jesús. Yeah. I don't know what your life looks like. Yo no sé cómo es tu vida ahora. Maybe some good things going on, maybe some bad things going on. Quizá estén pasando cosas buenas, quizá cosas no tan buenas. Maybe some good relationships and maybe some not so good relationships. Quizá buenas relaciones, pero quizá unas relaciones difíciles. Maybe some great circumstances that you're excited about and some other things that
are not much fun. Quizá hay situaciones que te entusiasman y otras situaciones que no te gustan tanto. When we surrender our life to God, Cuando nosotros rendimos nuestras vidas a Dios, when we say yes to Jesus, cuando le decimos que sí a Jesús, when we are in a relationship with Him, cuando estamos en relación con Él, in His family, en su familia, His children, sus hijos, He will work everything together for His purposes in our life. Él va a hacer que todo obre para el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. Let's be the kind of people that get really good at seeing what God is really doing. Debemos buscar ser buenísimos en darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, It's always for our good, porque siempre es para nuestro beneficio and it's always for His glory. y siempre para su gloria. Amen. Amén. Can I pray? Yeah. Would you pray with me? Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this true story from your word. gracias por esta historia verdadera en tu palabra. I pray through the power of your Spirit that you would do a work in us today. Pido que por el poder de tu Espíritu Santo tú hagas tu obra en nuestras vidas hoy. Please do what you do so perfectly. Por favor, haz lo que tú haces de manera tan perfecta. Meet us right where we're at Encontrarnos en el punto en el que estamos and take us to where you would want us to go. y llévanos a donde tú quieres que estemos. God, continue to grow us in our faith Padre, continúa haciéndonos crecer en nuestra fe so that we might look more and more like your Son, Jesus. para que nos veamos más y más como Jesús. I pray blessing over El Puente Church. Oro que tú bendigas a la iglesia El Puente. I pray that in this next year, it would be the greatest year of ministry that this church has ever seen. Oro que este año que viene sea el año de mayor ministerio que esta iglesia haya visto. More lives changed, Que haya más vidas cambiadas, more baptisms, que haya más bautizos, more discipleship, que haya más discipulado, more marriages, que haya más bodas, more births, más nacimientos, all good for this community and for your glory, God. y que todo sea de beneficio para esta comunidad y para tu gloria. We bring our mustard seed of faith, Traemos nuestra semilla de mostaza de fe and together we acknowledge y juntos aceptamos, reconocemos that we haven't seen anything yet, que todavía no hemos visto todo lo que va a venir, and that our best days are ahead of us. que los mejores días están delante de nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.
great I